Pues esta noche se ha venido a divertir nuestro amigo y compañero César Blanco. Aunque todos le conocemos por otro nombre, el nombre de Beto Betún. Y es que César, alias Beto, que nació en Guatemala hace ya 63 años, es un apasionado del ajedrez y también del streaming, que también tiene un canal de streaming al que todos debemos seguir. Si alguien nos sigue a Beto Betún, ya está tardando en ir a darle pues un follow porque siempre pues nos viene muy bien, ¿no? Como decía, ya tiene unos añitos de estar por este mundo y es un apasionado del ajedrez al que se dedicó pues gran parte de su vida, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más qué es lo que ha sucedido con ese ajedrez y esa vida. Y bueno, y vamos a conocer un poquito más de César, que entre otras cosas ya es abuelito. Ya podemos decir que es el abuelo César, porque gracias a Dios, pues la vida le ha dado mucha prole, ¿no? Así que tiene hijos, nietos y vete tú a saber si dentro de unos años hasta tiene bisnietos, ¿no? O sea que ojo, porque la cosa se complica, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más con él y que nos vaya explicando, ¿no? César, ¿qué tal, César? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué hora es en Guatemala ahora mismo? Hola a todos y muchas gracias. Antes que cualquier cosa, mi estimado José, te agradezco la invitación a tan prestigioso canal. Muy Acá en bien. Guatemala es la 1:37, así que me has capturado en plena hora del almuerzo. Estaré haciendo un poquito de dieta precisamente Uh, para poder estar aquí contigo y con todos tus viewers. Vale, perfecto. Bueno, pues me alegro de saber que te estoy fastidiando un poco. Madre mía. Pues menuda entré de la entrevista, ¿no? Ahí tú con hambre. Espero que no me muerdas ni hagas nada, porque la verdad es que, claro, con hambre las cosas pues van un poco diferentes, ¿no? Bueno, en todo caso, César, ¿cómo empezaste a jugar al ajedrez? ¿Cómo vino el ajedrez a tu vida? Mira, es una historia así como todas medio extraña, medio simpática. Resulta que, pues yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años, éramos cuatro hermanos. Mi padre era periodista, pero tenía una enfermedad del corazón que, aunque lo operaron en los Estados Unidos, que en ese tiempo fue una operación novedosa, allá en los 60, pues no duró mucho tiempo. Y yo me recuerdo que, y menciono a mi padre porque él fue el primero al que yo vi con un tablero de ajedrez. Jugaba con, me recuerdo allá a lo lejos que él jugaba con alguno de sus vecinos y me llamó la atención el juego. Mi padre muere en el año 69, te decía, cuando yo tenía 10 años, y en el año 72, como todos sabemos, como todos bien sabemos, se da el famoso match entre Fischer y Spassky que crea realmente se crea una ola alrededor del ajedrez enorme de publicidad, producto de la Guerra Fría de aquel entonces, y a mi casa llegaba el periódico, y pues me recuerdo, aprovechamos con mis hermanos, dos hermanos y una hermana, yo soy el mayor, aprovechamos con mis hermanas para ir, aprovechando que mi madre salió de la casa, aprovechamos para ir a vaciar un ropero, un mueble que ella tenía y fuimos a sacar las piezas de ajedrez de mi padre. Y precisamente con lo que yo había visto en el periódico de las noticias de Fisher y Spassky, pues tratamos de empezar a descifrar cómo se jugaba ese simpático juego del ajedrez. Obviamente al principio te puedes imaginar, y lo he comentado en mi canal varias veces, al principio las torres salían encima de los peones. Sí, o sea, cómo sacar las torres que eran tan poderosas, pues al principio yo creía que salían encima de los peones. Lo cierto del caso es que lo empezamos a aprender, especialmente yo, leyendo el periódico, y fue tanta la emoción que más o menos unos 6, 8 meses después de empezar a mover las piezas, ya hacíamos campeonatos en la casa entre mis hermanos. Es más, hace unos meses encontré uno de los cuadernos, precisamente, donde anoté las primeras partidas que jugué con mis hermanos allá en el año 73 precisamente, ya, o sea, que ya hace casi 50 años. Así empecé, de una manera autodidáctica, sin quien me dijera todos los errores que estaba cometiendo y que sigo cometiendo a la fecha. Muy bien, pues muy interesante. Oye, ¿y esto lo fuiste compaginando con los estudios o que estudie otro? ¿O qué pasa, ¿no? Aquí, ¿estudiaste mucho? ¿Te ayudaba o más bien era una distracción? ¿Cómo iba el tema de los estudios? Mira, en realidad el ajedrez vino a ser un gran complemento en mi vida, pero obviamente la prioridad, como muy relacionado con el hecho de perder a mi padre muy joven, la prioridad era que había que estudiar
que había que ir a trabajar al nomás graduarse de la secundaria. Así que el ajedrez se convirtió en un enorme hobby. No debo negar que cuando yo tenía 15 años, ya en el año 74, dedicaba 3 horas diarias durante las vacaciones al ajedrez y eso me permitió subir mi nivel de tal manera que recuerdo en el campeonato de la capital de Guatemala, que es Guatemala, en el año 75 quedé en los primeros lugares, en cuarto lugar, o sea, logré meterme tan profundamente en el ajedrez que pude empezar a tener buenos resultados. Pero pues como suele pasar, al llegar a los 18 años había que ir a la universidad, había que empezar a trabajar y yo me había ingeniado, me había enamorado tanto del ajedrez que en el año de 1974 empecé a jugar ajedrez por correspondencia. ¿Sí? Un amigo del ajedrez presencial me mostró lo que era el ajedrez por correspondencia, me enamoré de él y practicaba las dos cosas a la vez. Y cuando empecé a trabajar, que gracias a Dios pues empecé a crecer profesionalmente, el ajedrez se convirtió pues obviamente en un motor ahí secundario que me ayudaba a desarrollar procesos mentales y el ajedrez postal fue prácticamente mi vida durante varios años, con la excepción obviamente de mi esposa, que la ves ahorita precisamente en la foto, obviamente mi vida es ella, pero el ajedrez obviamente ha sido mi pasión desde, pues sí, desde el año 72. Entonces, el ajedrez postal ha sido la otra gran pasión que tengo y como te digo, sí, el ajedrez ha sido, pues como todos nosotros, ¿no? Como la gran mayoría, un complemento a nuestras vidas. Y ahora en mi calidad de retirado, pues obviamente lo he venido a disfrutar todavía más, ¿no? Bueno, y oye, ¿y de dónde viene este mote que tienes de Beto Betún, ¿no? Porque es muy, no sé, muy peculiar, ¿no? ¿De dónde viene esto de Beto Betún? Esa es una buena pregunta que me han hecho varias veces. Resulta que, pues como yo sé que tu background es de tecnología, ¿no? Es tu Sí. fuerte. El mío es en finanzas. Pues resulta que en los años 90, cuando empezamos con el tema de los correos electrónicos, y especialmente cuando me envían a México, yo trabajé con Kellogg's, una de las buenas compañías que tuve suerte de trabajar, me envían a México, llego a México, donde el término betún es bastante común por alguna razón. A mí me había gustado ese término. El de Beto no me preguntes por qué, porque obviamente mi nombre no tiene nada que ver con Beto. Pero me piden en algún sitio donde debo crear una cuenta, no me recuerdo si fue en algún correo de un servicio de internet en México, que debo crear una cuenta, un usuario, y si me ocurre, dado que ya tenía en la compañía mi nombre como César Blanco y quería tener una cuenta que no fuera reconocida, uno no sabía realmente a quién lo podía contactar a uno en la internet. Entonces decido pues utilizar el betún y dije, bueno, ¿y con qué combino betún? Pues con Beto Betún, y de ahí en un correo electrónico es que surge ese nombre que se empieza a quedar y se empieza a quedar. Y cuando empecé a hacer stream, pues obviamente eso sucedió hace 10 meses, pues también decidí utilizar el mismo nombre, ¿no? Muy bien, muy bien. De todas formas, otra curiosidad que tenemos todos, ¿no? Es cómo es que, bueno, una persona de finanzas, en los inicios de la mejor parte de su vida, ya madurito y tal, ¿cómo es que te empiezas a dedicar al streaming, ¿no? ¿De dónde viene este tema? ¿Quién te introduce en este mundo, ¿no? ¿Algún hijo? No sé, ¿cómo pasó esto? Eso es una muy buena pregunta. No, mis hijos se ríen precisamente cuando yo les comento que voy a empezar a hacer streaming. Tengo 3 hijos, por cierto, dos del siglo pasado y una de este siglo que nació ya en México, por cierto, cuando estuve viviendo ahí 11 años. Pues resulta, mi estimado José, que tuve la suerte, a la fuerza o no, tuve la suerte de que en mi carrera como financiero, yo trabajaba en Bank of America al principio, ahí fue donde conocí a mi esposa, pues me mandan al departamento de procesamiento de datos. Y siendo yo, bueno, yo era maestro de educación primaria, se empieza a juntar todo, aunque en realidad nunca trabajé como maestro de educación primaria, sí di clases en la universidad, pero nunca en educación primaria. Entonces se empieza a combinar todo. En el banco me mandan a trabajar en procesamiento de datos, lo cual me hace agarrarle cariño al área de sistemas. Y con ese conocimiento de sistemas, con mi background de enseñanza, siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado pararme en público y hablar, ese tipo de cosas me fascinan. Pues me entero del Twitch, con la pandemia y el encierro me entero de Twitch, veo que hacen stream de ajedrez y digo yo, bueno, pues
voy a combinar esos pocos conocimientos tecnológicos que tengo, el hecho de que me agrade el ajedrez, el hecho de que estoy pues casi que retirado y empiezo a combinar todo y digo, pues aquí puedo compartir con otras personas que no sé ni quiénes van a ser. Puedo recibir comentarios, como me pasó hace como 3 días en el stream, donde entró alguien hablando en inglés diciéndome, oye, tú sí que estás bien viejito. Me interesó el comentario, obviamente le devolví el comentario de buena manera, porque obviamente todos vamos a llegar a ser viejitos alguna vez. Y pues así es como empiezo, realmente por el gusto de, bueno, también hay que agregar que sentí que era una manera de obligarme a practicar ajedrez. Porque en mi stream lo que trato de hacer es de estudiar, tratar de estudiar, de compartir con los que llegan sin necesariamente una preparación previa, tratar de estudiar y obligarme. Entonces esas 2, 3, 4 horas que paso en el stream definitivamente me ayudan a practicar y a tratar de no olvidar lo poco que sabemos de ajedrez, ¿no? Bueno, te iba a preguntar justamente, te has adelantado, cuál es el material que impartes en el stream, cómo enfocas el stream, a quién va enfocado y sobre todo cuál es tu objetivo, ¿no? Con este stream, ¿no? Si tienes un objetivo, pues hacerte famoso, buscar novias en otros países, en fin, cualquier cosa que se nos ocurra a nosotros, ¿no? ¿Cuál es el target, ¿no? Que se dice en inglés, el objetivo y cuál es tu meta? Mira, en realidad, el objetivo realmente es compartir. El material, te voy a hacer algo de publicidad aquí sin que me Claro. paguen, pero la mayoría del material viene de ChessBase. Yo soy suscriptor de ChessBase desde que tengo memoria, así que he acumulado muchísimo material de la revista ChessBase. Entonces lo que intento es repasar esas revistas, repasar esos videos, trato de conjugar partidas que están comentadas o que yo comento y entonces, precisamente con ese material, trato de seleccionar un día aperturas, un día estrategia, otro día finales, en fin, trato de combinar ese material mostrando precisamente el software de ChessBase para precisamente, en base a ese software, pues moverme para las explicaciones. Aparte de ese objetivo de compartir, pues no, realmente yo creo que el otro objetivo de trasfondo es mantenerme activo, ¿eh? Te debo decir que con la pandemia dije yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque encerrado, creo que la pandemia fue la que me forzó a hacer esto. Te debo decir que antes de empezar en Twitch, ya en Facebook, yo estaba haciendo comentarios de las partidas de mi club. O sea, dentro de todo el encierro, nosotros tenemos un club Caixa acá en Guatemala, que ya ha hecho 2 torneos internacionales. De hecho, algunas de las fotos que tú vas a ver ahí y que estás pasando muy gentil de tu parte, tienen que ver con ese perdón, con esos 2 torneos internacionales. Entonces yo empecé a hacer stream en Facebook, en la página del Club Caixa Guatemala, comentando las partidas de nuestros asociados como un incentivo a nuestros asociados, ya que estábamos encerrados y no podíamos frente a frente vernos o jugar, pues precisamente comentar y que la gente, los familiares, pudieran ver a sus hijos o a sus parejas jugando ajedrez, ¿no? Así fue como empezó la cuestión del streaming, ¿eh? En Facebook primero y ahora en Twitch. Oye, has estado viviendo en diferentes países, ¿no? Tu país natal es Guatemala, has estado también 11 años en México, no sé si has estado en algún otro país, ¿dónde se vive mejor? Mira, en realidad solo he estado en esos 2 países una cantidad de tiempo suficiente para poder opinar. Pues sí tuve la suerte precisamente con Kellogg's, que fue la compañía con la que más crecí, de que en algún momento me trasladaran a México, donde llegué a ser vicepresidente de finanzas para toda la región latinoamericana. Y estuve algún tiempo en Chile, dado que pues Kellogg's tiene, como muchas multinacionales, operaciones en varios países, pues no solo en Latinoamérica, sino obviamente el mundo. Entonces estuve en varios países viviendo 2 semanas, 2 meses, pero ¿dónde se vive mejor? Es una pregunta bien difícil de responder porque, ¿qué te debo decir? México es muy parecido a Guatemala, el cambio no fue tan violento. Alguna vez definitivamente me ofrecieron ir a otro país, a Estados Unidos, fue una opción. Por alguna razón eso no se dio. ¿Dónde vivir, mi estimado? Pues yo tengo una hija casada con un alemán viviendo en Múnich. Me toca ir muchas veces a Múnich y me fascina Múnich. Pero el idioma es una restricción. Y me gusta muchísimo Europa, definitivamente. La seguridad, la tranquilidad de los países europeos
es muy obvia, pero como tú lo sabes bien, muchos europeos o muchos alemanes o muchos europeos en general se vienen a vivir a Guatemala, a México, a países de Latinoamérica, porque la gente obviamente por ser latinos, la gente es muy agradable, muy servicial y eso lo aprecia mucho el europeo. Entonces, ¿dónde ir a vivir? Yo creo que varía, ¿no? A mi esposa le fascinaría que mañana mismo tomáramos nuestras maletas y nos fuéramos a vivir a Múnich. Ah, ¿Sí? qué bien. Mi hijo, el segundo, a quien dejé viviendo en México cuando yo me regresé a Guatemala, se regresó a Guatemala. Y aunque tiene el pasaporte alemán producto de su abuelo, dice que él no se iría a vivir a Alemania, mientras que mi hija está feliz allá. Así que es cuestión de gustos, ¿no? Es bien Claro, diferente el claro, muy asunto bien, para muy cada bien. quien. Oye, y a nivel de competición, ¿tú qué es lo que tienes oído? ¿Dónde, si tuvieras que vivir solo con el objetivo de jugar ajedrez, ¿dónde te irías a vivir? ¿Estarías bien ahí en Guatemala? ¿Irías a México? ¿Irías a No, no. Europa? ¿Algún país? ¿Alguna ciudad? ¿Qué es lo que te gustaría pasar? Yo me iría a tu casa, ¿eh? Definitivamente España es el lugar ideal para ir a jugar ajedrez. Todo el mundo acá en Latinoamérica sabe que si quiere progresar en ajedrez se tiene que ir a Europa. Así que Europa sería el lugar ideal para eso, ¿eh? Oye, tengo una curiosidad que así de repente no estaba aquí en las preguntas, pero ¿qué fue de aquel perrito que hiciste famoso ahí, que todo el mundo lo conocía ahí en el stream? ¿Qué fue de él? Pobrecito, cuéntanos, que ya no lo vemos. La realidad es que me vas a hacer llorar, pero bueno, resulta que cuando decido iniciar la aventura en Twitch, pues me di cuenta que había que crear emoticones y ese tipo de cosas y dije, bueno, ¿qué hago? ¿A quién pongo? Y en ese momento, cuando estaba precisamente empezando a preparar el material, tenía a Bartolo, el perrito acá de la casa cerca, y digo, pues tengo varias fotos de Bartolo, es un perro simpático, ya está grande, ya se había empezado a enfermar. Cuando yo empecé a hacer stream fue en septiembre del año pasado, ya estaba algo enfermo, acababa de cumplir 13 años y entonces dije, no, vamos a inmortalizar a Bartolo y empecé a trabajar material con él. No esperaba que se me fuera 3 meses después, ¿eh? No Vale. esperaba que se me fuera 3, 4 meses después. Ni modo, tocó y ahora se ha quedado ahí inmortalizado. No sé Bueno, si voy a pues terminar con él en el Twitch, pero ahí ya quedó, ahí quedó. no, por supuesto. Además, una persona no desaparece hasta que no nos olvidamos de ella. Con lo cual pasa igual con las mascotas. Las mascotas siempre están con nosotros, siempre que las tengamos ahí en el recuerdo. Así que aquí queda constancia de que todos recordaremos a Bartolo como tu mascota y un ser querido, ¿no? Un ser más, ¿no? De la casa, por supuesto. Oye, vamos a cambiar de tercio. Cuéntanos. Vale, Europa está muy bien, pero ¿qué pasa en Guatemala? ¿Cómo es la competición? ¿Se puede jugar? Me contabas hace tiempo y quisiera que lo comentaras que hiciste un campeonato últimamente que era un híbrido. Un híbrido entre juego hago unas jugadas en mi casa, voy corriendo a la tuya y hago unas jugadas. ¿Cómo iba eso? ¿O había presencialidad? ¿Jugaban ahí algunos no sé, en una habitación, otros en otra, otros en un país, o sea, en otra ciudad? Cambios de ciudades. ¿Cómo fue ese campeonato que era multilocal, ¿no? Bueno, creo que te refieres posiblemente al último campeonato nacional, la fase clasificatoria y la fase semifinal. Creo que te refieres a Sí. eso. Tratando de responder a tu pregunta, el ajedrez en Guatemala, lamentablemente, este, pues como sucede en muchas localidades de Latinoamérica, el ajedrez en Guatemala definitivamente es muy, muy, muy pobre. No hay un apoyo realmente al mismo. Por lo consiguiente, los pocos talentos que se tienen, si es que se dedican al ajedrez, como han habido algunos pocos casos, pues pueden llegar a destacar. Y destacar quiere decir conseguir el título de maestro internacional, que es lo que es lo único que tenemos, un par de maestros internacionales, especialmente el maestro internacional Carlos Juárez, que ya ha sido 30 veces campeón de Guatemala, que realmente pudo haber llegado a ser gran maestro, pero faltó apoyo, faltó entrenamiento, faltaron viajes, en fin. El ajedrez de Guatemala definitivamente deja mucho que desear desde el punto de vista de, su- de sus autoridades. Por eso fue que, y ese es tema aparte, por eso fue que creamos Club Caixa Guatemala hace como 12 años. Pero en relación al torneo que tú me preguntas,
Sí, ¿te recuerdas que la FIDE autorizó para poder volver a la actividad los torneos híbridos? Sí. Entonces, por ejemplo, el último torneo nacional, que fue 2 años después del anterior, el último se había jugado a principios de 2020. Ahora en 2022, las fases preliminares se jugaron online, con cámaras, obviamente con las protestas del caso, siempre hubo sospechas, y luego vino la parte híbrida, donde todos teníamos que ir a jugar a la federación local o a la asociación local, desde ahí conectarnos con las cámaras, donde teníamos al árbitro detrás de nosotros, ahí viendo al grupo, y solo la fase final se jugó de manera presencial. No sé si te referías a Sí, eso sí, sí, que fue muy propiamente. curioso. Sí, sí, sí. Sí, así fue. Entonces, toda esa fase, yo clasifiqué directamente a la fase semifinal, así que esa fase semifinal la tuve que jugar. Por ejemplo, éramos grupos de 6 jugadores y habían posiblemente 2 de la ciudad y 4 del interior del país. Entonces, con esos 4 jugadores del interior del país teníamos que jugar vía remota, con computadora y con árbitro atrás, todos juntos ahí en el mismo salón, los de la capital, o todos juntos los de Quetzaltenango, que es uno de los departamentos, por mencionar alguno. Y si había algún jugador de tu grupo jugando ahí presencialmente, perdón, en el mismo local, entonces sí jugabas presencialmente contra él. Sí, en esa semifinal me tocó jugar 4 partidas online y una presencial, ¿no? Jolín. Oye, bueno, has ido, pues, como jugador de ajedrez, pues subiendo elo y has llegado incluso a ser Candidate Master, o sea que esto, pues, eso que tienes, ¿no? ¿A qué edad crees que tenías el ajedrez más fuerte, ¿no? Cuando eras más potente en ajedrez. ¿Cuándo fue eso? Eso me lleva a comentar una de las fotos que tú tienes ahí en el grupo, que es precisamente cuando Anatoly Karpov visita a Guatemala en el año de 1994-95, fue específicamente. En ese año 94-95, yo tuve la oportunidad de clasificarme para una Olimpiada para representar a Guatemala en el año 88. Quedé en el cuarto lugar, ese ha sido mi mejor lugar, por cierto, cuando tenía 29 años, en el año 88. Voy a empezar a llorar de recordar esos tiempos, pero no pude ir porque trabajaba en otra multinacional, PepsiCo, y tú sabes que desaparecerse para ir a jugar una Olimpiada implica posiblemente 3 semanas mínimo de desaparecerse del trabajo. Así que me dijeron, sí, César, sí puedes ir, pero quién sabe si tengas trabajo cuando regreses. Entonces, pues no, yo tenía poco tiempo de haberme casado, estaba estudiando mi maestría, 2 hijos pequeños. Dije, no, lamentablemente no podré ir a la Olimpiada. Así que me frustré, pero la vida da vueltas y en el año 94 este, pasó algo. No había patrocinio para los jugadores que tenían que representar a Guatemala en la Olimpiada de Rusia. Y entonces, pues los jugadores que podíamos pagar, yo estaba como noveno rankeado en ese entonces, los jugadores que podíamos cubrir nuestros gastos, decidimos, con la autorización obviamente de la Federación de Guatemala, pues ir a Moscú a representar a Guatemala. No dieron palo, ¿eh? Pero conseguimos un lugar que suele obtener Guatemala casi siempre en la Olimpiada, así que nos dieron palo. Y yo considero que esas épocas, entre el año 90 a 98, cuando vino Anatoly Karpov a Guatemala en el año 95, dio simultáneas y conseguí unas tablas que en el momento en que Anatoly Karpov me ofrece tablas, no hombre, y yo estaba ahí pues prácticamente al borde de una crisis. Al día siguiente, ese era el día que yo tenía que haberme retirado del ajedrez definitivamente. Con eso el resultado ya podría haber dicho, ya lo conseguí todo, Claro. esto fue suficiente. Pero yo creo que esos años 90-98 deben haber sido los mejores. De hecho, con el ajedrez postal, creo que tú sabes que soy gran maestro, perdón por la falta de humildad, de ajedrez por correspondencia, pero creo que en esos años fue cuando jugaba mi mejor ajedrez también en el ajedrez por correspondencia. Fue cuando conseguí las normas de gran maestro y finalmente el título me lo dieron en el año 2003 cuando ya vivía en México. Así que creo que sí, esos años son los mejores que tuve, ¿eh? Bueno, que sepas que el chat va a querer que muestres esa partida que hiciste con Karpov. O sea que guardémosla para que haga un especial en su directo
en su streaming. Ahí todo el mundo a ver a César, a Beto Betún, que va a hacer un especial con la partida que jugó contra Karpov, en la que sacó tablas, ¿no? Pues sí, tenemos aquí a un gran maestro de... Es verdad, sí que se me había olvidado por completo que eres gran maestro internacional por correspondencia. Y eso es grande, ¿no? Eso es realmente tremendo, ¿no? Eso quiere decir que con tiempo y una caña eres gran maestro, ¿no? Y yo siempre he pensado que a mí me falta la caña, pero, pero yo también, a la que le ponemos tiempo, pues la cosa mejora mucho. O digamos que, digámoslo al revés, ¿no? Con falta de tiempo la cosa empeora mucho, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Bueno, fuiste creciendo en Elo y como jugador llegaste ahí a tu pico, ¿no? Como has dicho, en el 90, del 90 al 98. Y luego, pues, para tu ascenso, ¿no? Para tu ascenso, llegas a un pick de 2136 de Lofide, que es, pues, súper respetable, increíblemente bueno para algunos, respetable para todos. Pero no subes más, ¿no? ¿A qué crees que es debido en tu caso, ¿no? ¿Dejas de jugar o llegas a tu techo, tu límite, ya no estudias, mujeres, drogas, alcohol? ¿Qué pasó? No puedo responder con toda honestidad a esa pregunta. No, no, sí la voy a responder. La realidad es que no creo. Yo creo que desde el principio, con lo que te conté de haber sido autodidacta, es decir, haber aprendido por mi cuenta, pues me vine con muchos errores de concepto desde un principio. El hecho de tener un maestro cuando uno empieza, aparte que empecé tarde, ya empecé a los 14 años. Pero tener un maestro te quita, me imagino, una serie de defectos o de malas prácticas que podrías tener. Así que supongo que yo me vine con esas malas prácticas. Y aunque soy muy estudioso, supongo que ese pico que alcancé en los años 90, según yo, picos, porque recuérdate que la FIDE no asignaba ratings, por lo menos en mi país, y creo que aquí voy a mezclar historias, porque increíblemente, la primera vez que yo aparezco en ajedrez presencial en el listado de la FIDE, aparezco con bandera de Estados Unidos. Toma. ¿Sí? O sea, mi país, a pesar de que yo había representado ya a mi país en la Olimpiada del 94, nunca aparecí en los listados de la FIDE con bandera de Guatemala. Así que yo asumo que mi rating en los años 90 debe haber sido 2100 o algo por el estilo, no sé. Pero es hasta el año de 2016, si no estoy mal, que yo inicio el trámite ya estando aquí en mi país. Yo regresé a Guatemala en el año 2008, luego de haber estado en México 11 años. No es hasta el 2016 que yo empiezo a tramitar que quiero tener la bandera de Guatemala. Sí, que quiero tener la bandera de Guatemala porque, según yo, tener la bandera de Estados Unidos me iban a dar la green card o algo por el estilo, pero nada, nada que ver. Jugando un torneo en los Estados Unidos, pues los amigos allá de Texas decidieron inscribirme en la FIDE con número de los Estados Unidos. Yo solía ir mucho a los Estados Unidos mientras viví en México a jugar torneos allá en Las Vegas para combinar vino, ajedrez, el juego sucio. No, estoy bromeando. Pues la realidad es que yo iba a jugar a Las Vegas, iba a jugar a Houston, iba a jugar a Boston y ahí me pusieron con número FIDE de los Estados Unidos. Entonces, no es hasta el año 2016 que consigo el cambio. A FIDE no le importaba que un tal César Blanco con bandera de Estados Unidos se pasara a Guatemala. Lo bueno es que al año siguiente, o no sé si fue en el 2018, voy a Costa Rica a jugar el subzonal y ahí consigo el título del candidato a maestro. Fue el primer torneo que jugué oficialmente con bandera de Guatemala y ahí consigo el título de candidato a maestro. Entonces, esto del pico de 2136, yo creo que sí lo alcancé como en la década del 2010, 2015, por ahí. Entre esos años creo que conseguí el 2136, ¿eh? Ahora sí ya empecé a bajar en serio, ya bajé a 2040, vengo a la baja, pues ni modo, ¿no? De hecho, estoy en estoy por cumplir 64 años, así que estoy en la última casilla del tablero. Exacto. Estás ahí en la casilla H8 a punto de saltar no sé, a la H9 o a la I1, no, no sabemos. Bueno, pues muy bien, muy bien. Oye, hablemos más de ajedrez, ¿no? ¿Tú crees que quien juega mejor ajedrez es porque es más inteligente o no, no siempre es así? No, no creo que sea así, ¿eh? Es cierto que el ajedrecista
Yo siempre que me invitan, cuando he tratado de mezclar el mundo profesional con el ajedrez, he aprovechado muchas veces el ajedrez para mencionarlo como una herramienta. A mí me sirvió muchísimo en la carrera de finanzas, definitivamente como una herramienta para poder planear, anticiparme a los hechos, en fin, una herramienta que en finanzas sirve muchísimo y en otras áreas definitivamente que también. Así que no creo que el ajedrecista sea más inteligente. Lo que sí es cierto es que el ajedrecista, yo creo, tiene la oportunidad de poder destacar en otros campos si es que logra combinar esa inteligencia, el IQ normal, con una inteligencia emocional que sea más o menos pareja. Porque yo creo que sí hemos notado que muchos ajedrecistas, lastimosamente, que no son adecuadamente guiados o que no logran desarrollar esa inteligencia emocional, pues definitivamente como que se pierden ahí y se vuelven unos genios, pero unos genios muy metidos solo en ese mundo del ajedrez. Y para los que no nacimos solo para jugar ajedrez, pues la vida no es solo ajedrez, ¿no? El Claro. ajedrez es un complemento definitivamente. Oye, hay gente que dice que el Elo ha evolucionado, ¿no? Tú que tienes una visión, una perspectiva de años, no sé si tendrás la misma sensación, porque antes, cuando alguien tenía pues esos 1500, 1600, 1700, era alguien que, bueno, sabía algo de ajedrez, pero que todavía estaba en pleno aprendizaje, se dejaba alguna pieza, tenía ahí pues lagunas, pues no sabía maniobras, pasaban cosas, las aperturas no las dominaba. Ahora coges a un 1700 en una plataforma cualquiera y sabe latín, te mata en 7, te sabe 4 trucos, te juega muy duro y es realmente muy difícil ganar a un 1700, ¿no? ¿Crees que ha habido inflación en el Elo? ¿Se ha inflacionado? ¿Es igual un 1700 de ahora que un 1700 de hace 20 años? Ese es un buen punto. Es un buen punto, José, porque realmente yo creo que todos hemos notado eso, especialmente los que somos de la vieja guardia. Y yo creo que sí hay una razón de lo que está sucediendo. Antes, tú te recuerdas, antes para poder estudiar, había que sentarse por horas. No quiere decir que ahora no haya que hacerlo. Había que sentarse por horas con un libro, con lo que pudieras conseguir, con una revista, con tu tablero ahí, en triple dimensión o cuádruple dimensión, en fin, y tú repetías las jugadas de manera manual, tenías que reconstruir de manera manual. Entonces el proceso de aprendizaje, aparte que los libros tenían errores, los libros tenían muchos errores que no podías constatar. Ahora con los motores sí te puedes dar cuenta. Entonces la forma de prepararse, de entrenar ha cambiado. Entonces, y ahora con la pandemia como que se vino a acelerar el asunto de la cantidad de jugadores que juegan bien y que tienen solo 1600, 1700. Es más, ahorita hay torneos abiertos presenciales donde tú ves la lista de participantes, ves a uno de 2300, los clásicos 2400 y luego ves los de 1600, 1400, 1200 y dices, uy, ojalá que no me toque jugar con esos muchachos o con estos señores que están aprendiendo, porque de veras, con el estudio que ahora hay, la cantidad de información que hay online, la exactitud de esa información con los motores, ha provocado que esos ratings, como tú bien dices, sean bien engañosos. Muchas veces la gente puede manipular el rating, pero yo creo que la gran mayoría son jugadores que han aprendido a jugar un ajedrez muy dinámico, muy dinámico, producto de las herramientas actuales y que nos ponen problemas principalmente a los que no somos tan dinámicos, ¿no? No, por supuesto. Oye, hablemos de un poco del ajedrez online. Eh, claro, pues se ha venido para quedarse, está metido en todas las casas, la gente lo utiliza un montón, los aficionados al ajedrez pues casi que están en el online. Incluso estamos tan acostumbrados a estudiar con ajedrez online que quisiera aprovechar para comentar una cosa, ¿no? Si os fijáis, en el Candidatos y en todos estos campeonatos en los que hay grandes maestros de élite jugando las partidas, piensan un rato sentados, mueven y se van a la zona de descanso. La zona de descanso tiene un monitor con la partida. Y haciéndoles preguntas, algunos de ellos han dicho que prefieren
pensar en variantes viendo el monitor que en el 3D. Es decir, que se van a la zona de descanso para seguir pensando en la partida, no es que sean unos vagos, sino que están tan acostumbrados a estudiar en el monitor que así ver las cosas en 3D pues está muy bien, pero se van a la zona de descanso porque ven la partida en el monitor y es como que más rápido, lo ven todo de golpe, ven todo el tablero y no tienen ahí que imaginarse cosas. Es decir, realmente hay un cambio de perspectiva increíble, ¿no? Hasta el punto de que ahora la gente pues ni siquiera va a los clubs, ¿no? ¿Tú crees que el ajedrez online se está cargando los clubs? ¿Cómo es esa situación en Guatemala? Fíjate que qué buen comentario el que acabas de hacer, porque no había yo podido apreciar eso último que dijiste de que los jugadores prefieren ir a ver el monitor. Pues los jugadores que están jugando la partida presencial prefieren ir a ver el monitor que ver el mismo tablero 3D, porque la recomendación que dan los expertos es que es preferible ver el 3D o entrenarse en el 3D a hacerlo en la pantalla. Pero interesante lo que menciones, ¿no? No había leído sobre eso. En cuanto a la pregunta que dices, que qué está sucediendo en Guatemala, bueno, el encierro provocó, entre otras cosas, que mi club, por ejemplo, perdiera su sede. Perdimos la sede, que antes teníamos una sede muy buena en un hotel. Perdimos la sede y no hemos podido recuperarla. Y la gente pide, pero es la mayoría de las personas, no sé cómo llamarles, las personas que nacieron jugando ajedrez presencial. Mientras que todos los jovencitos que juegan online, no sé qué tanto extrañen el ajedrez presencial, pero acá en Guatemala te diría que la gente ya no quiere jugar. Los pocos ajedrecistas, que tal vez seamos 200, 300, 400, no sé, los pocos ajedrecistas piden a gritos ajedrez presencial, ¿sí? Nosotros como club ya estamos perdiendo algunos asociados porque nos dicen, miren, ya no quiero recibir clases online, qué bueno que lo hicieron durante 2 años, pero más clases online, más torneos online, no, queremos presencial y por lo consiguiente mejor regresamos al club cuando sea posible. Entonces yo creo que es una diferencia, yo creo, entre generaciones, podría ser una diferencia entre generaciones, ¿eh? Porque yo sigo presenciando, a mí me sigue gustando el ajedrez presencial, me hace falta el contacto con las personas, el poder estar ahí bromeando directamente, el hacer lo que nosotros llamamos acá en Guatemala el bullying blitz, ese tipo de cuestiones que no existen en el ajedrez online, ¿no? Es Por muy supuesto. diferente, es un mundo muy diferente. Por supuesto. Oye, y en tu entorno, tú, en tu familia, ¿alguien más juega ajedrez o tú eres el bicho raro de la familia? Sí, yo soy el bicho raro de la familia, ¿eh? Lamentablemente, no quería yo, nunca insistí con mis hijos, por ejemplo, aunque les traté de enseñar, nunca les insistí porque definitivamente el ajedrez implica mucho sacrificio, muchas horas. La realidad es que aprovecho tu canal también para reconocer a mi esposa, ¿eh? Mi esposa, cuando nos conocimos, allá a principios de los 80, yo jugaba ajedrez por correspondencia y los domingos, ella me llegaba a ayudar a la casa, mientras yo decidía qué jugada enviar a los distintos jugadores alrededor del mundo, ella me empezaba a preparar los sobres y a poner los sellos postales en las cartas. Entonces ella ya sabía lo que se metía, pero obviamente todo lo que ella hizo después, aguantarme en torneos con los dos niños que teníamos en aquel entonces, viéndome jugar a lo lejos, dándome apoyo en las horas de estudio. No, en mi familia yo no quise que mis hijos jugaran y mis hermanos que habían empezado a jugar conmigo saben jugar, pero nunca, nunca se quedaron jugando eso, ¿eh? Nadie en la familia. Lo que sí compartimos con mis hermanos es que yo practico muchos deportes. Fuimos campeones de voleibol acá en Guatemala, campeones nacionales. Entonces sí jugábamos todos juntos, pero ajedrez, no, nadie se quedó jugando, ¿eh? Todos sabemos lo que ser ajedrecista implica, ¿verdad? Todos sabemos el sacrificio que implica para los que están a la par de Ni nosotros. tanto. Bueno, pues vamos a pasar a la sección 2, que como te he comentado antes, es una sección de preguntas Blitz. O sea que son preguntas pues rápidas de responder y directamente vamos al grano, ¿no? ¿El ajedrez es un juego o es un deporte? Yo creo que es un deporte.
Definitivamente, a nivel profesional, tiene que ser un deporte. La preparación que se requiere no solo es mental, sino que es física también. Así que yo sí creo que es un deporte, ¿eh? A nivel profesional. ¿Algún otro hobby aparte del ajedrez que sea tan importante como el ajedrez? En un momento determinado, el voleibol resultó ser más importante que el ajedrez. Es decir, en esos tiempos cuando estábamos jugando en las ligas mayores acá en Guatemala y que fuimos campeones nacionales, hubo un momento, te va a parecer chistoso, la Federación de Ajedrez estaba a una calle de distancia de la Federación de Voleibol y los ajedrecistas me veían llegar sudado con mi uniforme. Llegaba a ser la primera jugada, oprimía el reloj, obviamente era una falta de respeto a mi adversario, porque el partido no había terminado, llegaba a ser la primera jugada de ajedrez y me regresaba al gimnasio a terminar el juego. Entonces, el voleibol llegó a ser en cierto momento más importante que el ajedrez y luego seguí practicando, ahora practico tenis, en algún momento jugué béisbol, jugué squash, así que sí, han habido otras actividades, ¿eh? Qué curioso, muy bien. ¿Cuál es según tu parecer, la mejor edad para empezar a jugar ajedrez, teniendo en cuenta que cualquier edad es buena, pero cuál es la mejor? Pues yo sigo el consejo de los expertos y supongo que 7, 8 años es el mejor momento para empezar, ¿eh? ¿Qué prefieres, competición online o competición presencial? Esa ya te la contesté definitivamente, la presencial. ¿Con qué jugador te ha hecho especial ilusión jugar, ¿no? De todos los que has podido jugar. La realidad es que jugar con un gran maestro es siempre una ilusión. Yo te diría que cada vez han sido muy pocas, ¿eh? Pero cada vez que definitivamente se presenta la oportunidad de jugar con un gran maestro, se siente aquella emoción, ¿no? De que sabes que vas a jugar con alguien que sabe. ¿Cuántas horas le dedicas actualmente al ajedrez a la semana? Actualmente, bueno, yo creo que si incluimos el stream y el ajedrez postal, es probable que le esté dedicando unas 50 horas, ¿eh? Wow, 50 horas a la semana, wow. Es que Y, recuérdate que el ajedrez postal requiere mucho tiempo de análisis, entonces entre eso y el stream, definitivamente que sí. y ¿cuántas jugadas crees que aguantas bien jugando a la ciega? ¿Una partida entera? ¿Te quedas a la mitad? ¿O puedes jugar tranquilamente sin problemas? No soy un inútil en eso, ¿eh? Lo he intentado y no creo que pase de las 15 jugadas, ¿eh? Realmente no pude desarrollar esa cualidad que sé que es algo que todos los que pudieran hacerlo, todos los que puedan practicar ajedrez a la ciega debieran hacerlo, pero no, ¿eh? No lo pude hacer. Ordéname por preferencia los siguientes ritmos de juego. Bullet, blitz, semirápidas, lentas. Preferencia personal, definitivamente las lentas, ¿eh? Y luego me voy a ir en orden de como tú lo acabas de decir, porque definitivamente lo que menos sé yo jugar, o lo siento que donde menos fuerte soy, es en el ajedrez bullet o blitz, porque siempre tuve problemas con el reloj, ¿eh? Por temporadas lograba de controlar el tiempo, pero soy la persona que se queda meditando y meditando una posición. Creo que va muy de la mano con mi rol de financiero, ¿eh? De meditar las No, no, decisiones. no lo sé. Yo a veces siempre me habían hecho creer que eso era un tema de la edad, ¿no? Que estamos ya mayorcitos, demasiado maduritos y no tenemos rapidez y nos gusta pues ahí estar. Pero yo más bien creo que es un tema de disfrute. A mí el ajedrez personalmente, por ejemplo, me gusta porque disfruto de repente una posición, porque me ofrece un montón de posibilidades, porque cada vez que pienso más en la posición encuentro cosas nuevas, y todo eso que me da el ajedrez en las posiciones, de repente me lo cargo totalmente en Bliss. Haz una, rápido! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, reloj, reloj! Y yo pues me quedo diciendo, esto, no sé, es un juego muy divertido. ¿Cómo se llama? Porque ajedrez no es. Eso es lo No que me tienes pasa, razón. ¿no? Entonces, Tienes razón. En mi caso, agrégale que no, desde joven jugaba lento y agrégale el ajedrez postal, ¿eh? El ajedrez postal tiene muchas ventajas que te permite analizar por horas una posición, mover las piezas. Estoy hablando antes de la época de las computadoras. Te permite mover las piezas, hacer esto, hacer aquello. Entonces, eso fue lo malo del ajedrez por correspondencia, que creo que me ayudó a ser más lento de lo que en sí ya soy, ¿eh? bueno, puede ser. Oye, ¿cuál es tu apertura preferida con blancas?
Has llegado a un punto muy interesante porque creo que tú seguramente debes, y muchos acá deben conocer que hay diversos tipos de ajedrecista dependiendo de su gusto, de su estilo, el que le gusta la actividad, el pragmático, en fin. Hay el teórico. Yo me voy más por el lado de ser teórico, pragmático, creo que por ahí va mi estilo. Y entonces mis aperturas debieran ir con ese estilo. Con las blancas juego peón dama, así que creo que ahí estoy bien. Pero con las negras suelo responder con la siciliana, la Najdorf, o con la India de Rey, que son defensas que tienden a ser muy dinámicas, muy agudas, muy tácticas, pero eso es culpa de que cuando empecé a estudiar estaba Fischer, y Fischer, pues ya sabes tú lo que le gustaba jugar y ni modo, entonces ahí me quedé, estudié eso por horas, por semanas, por meses, y ahora querer cambiar a la Caro-Kann me está costando una barbaridad. Jolín, es que claro, cambiar la Caro-Kann o la francesa o algo así, ¿no? Es complicado si vienes de la siciliana, ¿no? Así que con Sí. blancas tiras de dama, pero tiras de dama hacia el gambito de dama o más bien a catalana o qué, o Esa es a otra buena, sistemas, algún sistemita, Cole, Londres. es una buena pregunta. Realmente soy el tipo de persona, como lo manifesté a un principio, que me gusta estudiar. Entonces, si conozco al rival, trato de preparar algo. Es decir, puedo variar entre jugar aceptar el gambito de dama o irme a un cole, como tú mencionaste, o aceptar definitivamente entrarle a un sistema catalán. Tal vez lo más usual en mi persona es jugar tipo sistema catalán, pero no. La realidad es que con peón dama le entro a cualquier cosa, pero con preparación, ¿eh? Soy de las personas que preparan la partida si es que conozco a mi Muy bien, muy adversario o bien. que trata de preparar la partida. Oye, y si hablamos de jugadores favoritos y pudiéramos decir uno por siglo, ¿cuál me dirías que es tu jugador favorito del siglo XIX anterior, ¿no? En el que podríamos englobar, pues, desde Rui López, pasando por Philidor, hasta llegar a los del siglo XIX de verdad, ¿no? Murphy, Andersen, Pillsbury, incluso Steinitz, que estaría ahí acabando el siglo XIX. ¿Cuál sería tu favorito del siglo XIX? No, mira, yo creo que me quedo con Steinitz porque yo creo que ya tiene que ver mucho con el ajedrez de corte posicional. Entonces, como no soy un jugador de tipo dinámico, aprecio mucho el juego de Morphy, me fascinan esas partidas, pero definitivamente soy más de ir al ajedrez más científico. Así que Steinitz, me quedo con Steinitz del siglo XIX. En el siglo XX, pues ahí sí que definitivamente Fischer tuvo mucha influencia. Realmente por él es que me quedé metido, enamorado del ajedrez. Si no hubiera existido toda esa publicidad de la Guerra Fría de aquel entonces, no me habría metido tan de lleno en el ajedrez. Y bueno, de este siglo, pues ahí sí que me quedo con Carlsen, ¿eh? La manera de jugar tan precisa. No, pues, ¿qué te puedo decir? Claro. Voy a ir acabando de hacer preguntas a nuestro invitado César, así que si alguien quisiera hacer preguntas en el chat, ya sabéis que cuando acabe mis 4 o 5 preguntas que me quedan, leeremos las preguntas del chat si es que las hay. Bueno, para que lo sepáis y las vayáis a ir redactando, sin faltas de ortografía, doble espacio y bien escritas, ¿eh? A ver qué pasa, que luego las revisaré. Bueno, oye, ¿tú crees que es verdad que jugar muchas partidas bullet estropean nuestro juego si estamos aprendiendo o es un mito? No, yo creo que es cierto porque estás repitiendo de manera constante los mismos errores. Y tengo un ejemplo, ¿eh? Yo creo que si no revisas los errores, vas a seguirlos cometiendo y el bullet te los va a acentuar. Me recuerdo que hace un par de años en ajedrez presencial con un compañero del club, le gané una partida en la apertura y 3 semanas después repetimos lo mismo y le dije, ¿cómo me vas a repetir lo mismo? No estás estudiando tus partidas. Entonces yo creo que el bullet va de la mano con eso. A menos que vayas a estudiar las partidas bullet, cosa que dudo, porque uno juega el bullet para tener resultados prontos y no para estudiar, como para cambiar la historia en 5 minutos, y eso no va a suceder. Entonces no creo, ¿eh? Yo creo que no hay que jugar bullet si estamos aprendiendo, ¿eh?
¿Cómo definirías tu estilo de juego si solo te dejo usar un adjetivo calificativo? Si solo me dejas usar... Ah, yo diría que... ¿Cuál sería el mejor término? Impresionante, No, glamuroso, no. radiante, tenaz, Estoy buscando... profiláctico, no sé, seguro, caótico. Yo te voy diciendo cosas que han dicho muchos aquí. Te voy a decir, estaba buscando, pero tiene que ser con ser cauto, ¿eh? Estaba Cauto, buscando el cauteloso. adjetivo sí, con ser cauto. Soy demasiado, demasiado preparador, demasiado cauto. Por eso Profiláctico, es que ¿no? dejo pasar oportunidades. Profiláctico, ¿no? Profiláctico sería Pues entonces. profilaxis sería en el caso de que tuviera una muy buena defensa. Pero bueno, sí, podemos ponerlo ahí, supongo. Bueno, y si tuvieras que hacerlo, ¿podrías decir alguna partida tuya que hayas jugado totalmente de memoria sin consultar la planilla? O ¿Alguna dices, no, no, o partida? sea, yo en cuanto las juego, a los 10 minutos ya tengo que mirar la planilla porque, escucha. Eso es una muy buena pregunta y creo que tiene que ver, pues no sé, supongo que con cierta capacidad de memoria que tenga cada quien, porque tú te has dado cuenta que los grandes maestros, los jugadores talentosos, se recuerdan de partidas que jugaron hace 2 años, 3 años, cosas por el estilo. Yo sí puedo, ahora menos que antes. Obviamente la edad afecta, pero jugué un torneo presencial hace, no sé, ponle que hace 4 meses de partidas rápidas que obviamente no se podían anotar, y al terminar el torneo fui capaz de reconstruir las 7, 8 partidas. Pero es memoria de un día. Si me preguntas a las 3 semanas si me recuerdo esas partidas, no necesariamente, ¿eh? Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo recién jugada la partida me voy corriendo a un tablero y la paso. Pero no me hagas después de comer hacer lo mismo porque ya no me acuerdo. Estoy haciendo la digestión. Todas las neuronas se han ido ahí a disociar los alimentos. Así que ha sido... Sí, 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 no, sí. esa memoria prodigiosa para guardar todas esas partidas hace diferencia en que nosotros seamos del pelotón, como tú dices, Sí. con respecto a los otros. Sí. Oye, ¿qué crees que sabes manejar mejor? ¿Una pareja de alfiles, una pareja de caballos o a tu mujer? No, me voy a quedar con la pareja de alfiles, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, definitivamente, Bueno, definitivamente. sí, sí, pareja de alfil es mejor, ¿no? Sí, ¿Sabrías, sí. y sabrías dar el mate de alfil y caballo si nos ponemos ahí en un tablero? Eso sí, con un reloj, 5 minutos y ojo con la regla de las 50 jugadas. Lo acabo de repasar recientemente. Nunca, Ah, gracias a Dios, me ha tocado en una partida porque posiblemente haría el ridículo, pero lo acabo de repasar recientemente, entonces ahorita podría decir que tal vez sí. Tal vez, ¿eh? bueno, ¿y con quién te gustaría jugar una partida que no hayas jugado todavía? ¿Con quién te haría ilusión jugar una partida? Puede ser un personaje de ahora, de antes, ficticio, el Pato Donald, Mickey Mouse, o sea, ¿con quién querrías, ¿no? No, tendría que ser con un ajedrecista de la élite, ¿eh? Con uno de los que está ahorita en el top. Sería fabuloso. Como te digo, he disfrutado cada partida con grandes maestros. Obviamente el ajedrez online ha permitido tener partidas con varios de ellos. Pepe Cuenca, obviamente, uno de ellos. Y da oportunidades el ajedrez online. Es una enorme, enorme ventaja. Pero no hay nada como una partida presencial. La foto que estás viendo ahorita, precisamente ahí, es con el gran maestro brasileño El Devs, que jugué ahí en Washington en el 2015 y era tablas, pero esos maestros aprietan hasta la última jugada. Vale, ok, ok. Vale. Oye, ¿y cuál es tu ajedrecista femenina favorita? ¿Cuál sería? Mi ajedrecista femenina favorita, voy a ver si mi esposa no está viendo el stream. Es una streamer de nombre Chequitas, es la maestra internacional Laura Unuk, ¿eh? Ajá. Realmente, realmente muy simpática ella, ¿eh? Así que me gusta realmente observar sus partidas. No solo juega bien, así Y ahí que lo dejamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ya a las preguntas. A ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Y bueno, pues parece ser que no es que haya demasiadas. Aquí la gente le ha encantado escuchar.
pero lo que hacen es simplemente algunos estar de acuerdo, ¿no? Decir que no es la edad, que es la técnica de usar el cerebro para aprender lo que hace que pues disfrutemos de las posiciones, dice Piokotov. Y bueno, pues Piokotov pregunta si nos podrías contar alguna anécdota de un torneo o de un club o de alguna cosa así que te pasara, ¿no? Algo así que pudieras acabar de contar, ¿no? Ok, se me vienen dos a la mente, una del ajedrez presencial y una del ajedrez por correspondencia. En el ajedrez presencial, cuando fuimos a jugar, la única oportunidad, obviamente, para mi persona de estar en una Olimpiada, cuando fuimos a jugar a Moscú en el año 94, nos toca en la segunda ronda, si no estoy mal, contra el equipo de Tayikistán, creo yo que era contra ellos. Y llegamos, llega nuestro primer tablero, es el primero que llega al área de juego y se ubica en su supuesto tablero, ¿no? Y como vemos a nuestro primer tablero ubicado en la mesa de la esquina derecha, pues todos los demás nos vamos poniendo en el segundo, tercero y cuarto tablero, ¿sí? Resulta que ya cuando íbamos por la jugada 20, pues el capitán de Tayikistán protesta y dice, ¡Hey! Están jugando al revés. Es decir, nuestro primer tablero estaba jugando con el cuarto de ellos, le terminó ganando, el árbitro dijo, pues ni modo, así se quedan y, y ni modo, ¿no? Eso sucedió de esa manera en el ajedrez presencial. Joder. Y, y en el ajedrez por correspondencia, resulta que definitivamente se conoce mucha gente o hay oportunidad de conocer mucha gente en el ajedrez por correspondencia. Interesante. Y yo dije cuando estaba precisamente en Kellogg's viajando por toda Latinoamérica que iba a aprovechar para tratar de conocer a algunos ajedrecistas cuando visitara sus países. Y me tocó ir a República Dominicana a conocer a Ricardo Argomanis, con quien habíamos jugado, que en paz descanse, por cierto, habíamos jugado ya un par de partidas. Y resulta que platicando con Ricardo Argomanis, les digo a mis compañeros de oficina, estábamos en el hotel, estábamos en una mesa y en la otra mesa se sentó Ricardo Argomanis, les digo a mis compañeros de oficina, permítame un momento, voy a ir unos minutos a saludar a Ricardo Argomanis. Y resulta que el Ricardo Argomanis nosotros trabajábamos para Kellogg's. Ricardo Argomanis no era solo mi rival en el tablero, era el representante de la competencia en República Dominicana, Madre mía, de los cereales de General Mills. madre mía, jolines. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas tenemos? Tenemos una pregunta de Larry Chapelas que dice que a qué se debe tu sobrenombre de Don César. Mi sobrenombre de Don César. No, hombre, ese es mi nombre. Me imagino que se refiere al tema de Beto Betún, que ya lo habíamos comentado No, anteriormente, Don ¿no? César, el decir Don, ¿no? Aquí es, tal vez en España, decir Don es darle ahí un poquito, un tratamiento de alto abolengo, ¿no? De como alguien que tenga, título, titulación o que tenga, pues no sé, algún tipo de título honorífico, no sé, algo así. No, yo creo que el don, por ejemplo, acá en estos países de Latinoamérica, el don, tú lo sabes, ¿no? Se les solía decir o se le dice a las personas ya de cierta edad, ¿no? Por respeto. Entonces yo supongo que de ahí viene el don César. Ah, vale, de acuerdo. Por la edad, muy bien. Inspector Clouseau nos comenta, nos traslada la siguiente pregunta. Por el estilo de juego, ¿qué GM te hubiera gustado ver jugar en el Candidatos? Definitivamente Aronian, ¿eh? Aronian y en segundo plano otra vez a NBL. Yo creo que esos dos jugadores eran necesarios tenerlos en este candidato. Muy bien. Eh, y, ¿Y qué más? Bueno, Numerolix te dice que has superado bien el tercer grado y sin la receta de magdalenas, pero ¿qué opinas sobre la nueva regla de tolerancia cero que ha puesto la FIDE? A ver, explícame esa. ¿Cuál es la de tolerancia cero? Porque ahí sí no me estoy como que me quedaría como en gallo si empiezo a hablar. Sí, bueno, la regla de tolerancia cero que ha puesto la FIDE es una regla por la cual en el momento en que empieza la partida, en una olimpiada, en un sitio, lo que sea, si no hay alguien que haya llegado, se le da directamente la partida por perdida. Es decir, eso de que empieza el tiempo y que tienes ahí pues 20 minutos, media hora, una hora para llegar, pues eso sería tolerancia X, ¿no?
Ah, Cuando ya, te x es igual a entiendo. cero, pues eso es tolerancia cero, ¿no? Eso es algo que está pues marcándose desde la FIDE para que no exista esto de, bueno, pues esperar ahí al rival. Pues comparado con otros deportes, yo me recuerdo que en deportes de otra naturaleza te daban unos minutos antes de marcar el default. Yo estaría en contra de eso, ¿eh? Porque si eso es así, yo no podría haber llegado del gimnasio de voleibol a hacer mi primera jugada, ya posiblemente con mi reloj caminando. No hubiera podido hacer dos actividades a la vez. Así que estoy en contra de esa regla de la FIDE, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, lo ideal sería modularla, ¿no? Porque también es injusto tener que esperar una hora entera, ¿no? Que es, Sí. algunos campeonatos te hacen esperar una hora entera, a no ser que el rival avise de que no llega y entonces el árbitro te dice, no hace falta que esperes la hora porque ya ha avisado el rival que no llega, pero si no, no avisa ni nada, te tienes que esperar una hora, que bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque el problema no es esperarte una hora, el problema es que aparezca cuando han pasado 55 minutos, que tú ya te has desconectado, ya has dado por perdida, por ganada la partida, ya te pones hasta nervioso, el otro juega al toque, te traslada a ti un estrés que no es normal y bueno, hasta el punto de que he visto yo a jugadores diciendo, mira, has llegado tarde, pero por favor, árbitro, póngale a este señor el tiempo normal. Yo no quiero que se me estrese porque me pasa a mí el estrés y yo no quiero jugar estresado. Así que si es hora y media, pues hora y media no le descuente nada, ¿no? Esto lo he visto y la razón ha sido esta, ¿no? Que me traspasa a mí el estrés de haber llegado él tarde y yo paso de ese estrés, ¿no? Pero bueno, sí, Es parte, sí. es parte del juego psicológico en cierta medida también, sí, claro. Bueno, pues nada más. ¿Crees que hay alguna pregunta que no te he hecho que te gustaría responder? Ahora es el momento de autopreguntarte. Esa es también una buena observación. Realmente, bueno, agradezco los comentarios ahí en el chat. Estoy leyendo precisamente de tus viewers algunos comentarios. Muchísimas gracias por ellos. No, yo creo que hemos tocado una buena Representación de parte, todo, ¿eh? ¿no? Sí, 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 sí. Cada una de las temas. Bueno, pues César, lo que te puedo decir es que ha sido un placer tenerte aquí, que la gente te quiere, que eres alguien muy querido en este sector, que en pocos meses, porque no llevas ni un año en el tema, pues te has hecho querer y que eso es muy representativo de que eres buena gente. Y la buena gente siempre va a estar muy bien recibida en este canal. Así que César, muchísimas gracias por tu presencia y nos vemos en cualquier otro rato. Saludos, César. Muchísimas gracias a todos y a ti especialmente, José. Un abrazo. Saludos. Bueno, pues